Quiero escribir esta carta porque he pensado irme lejos de aquí y no quiero que me busquen o se preocupen por mí. Pero desde hace unos meses mi vida se ha vuelto un infierno. Todo comenzó con esos dolores punzantes en la cabeza. Primero comenzaron a ser leves y repentinos y al paso del tiempo empecé a sentirlos cada vez más intensos. Un día estaba en clase tratando de concentrarme en la lección, cuando una punzada se hacía más intensa, como si un martillo invisible estuviera golpeando mi cráneo. Al principio pensé que era solo estrés, que las largas noches de estudio estaban pasando factura, pero pronto me di cuenta que había algo más que no podía explicar en ese momento. Esa noche, mientras me preparaba para dormir y relajarme para poder recuperar mi cuerpo, encendí unas luces de Navidad color ámbar para hacer el ambiente más tranquilo. Todo parecía normal, pero de repente empezó ese horrible dolor en la parte derecha de mi cabeza, llegando hasta mi ojo. El dolor era tan intenso que tenía ganas de vomitar y que mi ojo iba a estallar. Empecé a ver todo completamente negro, hasta que de repente todo cesó y solo quedaba un leve pitido en mi oído derecho. Fue en ese momento que escuché la primera voz. No era un grito, sino un susurro suave y con una voz aguda, con una tonalidad cambiante, como la típica voz de un bufón o la que suelen hacer los payasos. Dani, ¿no revisaste si la puerta está cerrada? Mi piel se erizó y tuve una sensación horrible de miedo, pero intenté convencerme que solo era mi imaginación. Las clases de la universidad han sido bastante pesadas y ya me habían advertido que la carrera de medicina era bastante estresante. Sin embargo, los días se convirtieron en un ciclo de agonía. Esa voz que parecía salir de la nada se hacía cada vez más fuerte. Estás engordando. Me decía mientras me preparaba el desayuno. Nadie te quiere realmente. Repetía a diario que iba a estar a punto de salir de la casa. Cada palabra era como una cuchillada desgarrando mi autoestima, robándome la poca alegría que me quedaba. Caminaba por el campus con una sonrisa forzada, pero dentro de mí la tormenta rugía. Yo no solía ser una persona tan animada, pero jamás me había cuestionado ese tipo de cosas. Ya no sabía si realmente yo pensaba eso de mí misma o era una especie de alucinación por la carga que estaba llevando. Mis noches se llenaron de insomnio. No podía entablar ninguna conversación con nadie sin que esa voz interrumpiera, contraatacando o tergiversando cada palabra que me decían. Bajé de peso y no por miedo a engordar, simplemente por el miedo de escuchar esa horrorosa voz, criticándome y sobre todo atormentándome. Cada vez que cerraba los ojos, la voz se deslizaba entre mis pensamientos, haciéndome cuestionar mis relaciones, mis decisiones. Era como si una sombra se hubiera instalado en mi mente, arrastrando mis sueños y llenándolo de dudas. Despertaba con el corazón acelerado, de los dolores de cabeza que se habían intensificado, y no sabía cuánto más podía soportar. Las pastillas o las idas al psicólogo no me ayudaban en nada. Ir al médico no era una opción. El servicio del seguro era un asco. Y cada vez que me acercaba a un consultorio, esa voz desesperante empezó a cantar fuerte hasta que me alejara del lugar. Un día después de semanas de tortura, decidí que debía averiguar qué estaba sucediendo por mi propia cuenta. Me senté frente al espejo del baño, la luz fría iluminando mi rostro. Con un otoscopio en la mano que había tomado de la escuela prestado, acerqué el aparato a mi oído, visualizando la cámara desde mi celular. Al entrar, empecé a ver un líquido negro espeso, combinado con lo que al parecer era sangre. Decidí sacar esa secreción poco a poco. Mientras iba llegando más profundo, notaba heridas importantes.
pero se veía como si varios pedazos de mi oído fueran arrancados. Empecé a sentir miedo, preocupación y culpa por no haber ido al médico desde que esto empezó. Al adentrar más a fondo, lo que vi me hizo gritar y retirar violentamente la cámara de mi oído. Mis manos empezaron a temblar y mis ojos comenzaron a sacar lágrimas de miedo, excepto uno, el derecho, que empezó a derramar un poco de sangre. Había una especie de gusano delgado, verdoso, que estaba comiendo la carne de mi oído con una desesperación asquerosa. Pero eso no fue lo peor. No sabía si era mi paranoia o mi salud estaba tan deteriorada, pero al voltearse se veía una cara humanizada horrorosa, hasta pequeños dientes y la boca llena de sangre. No era un gusano normal, era algo que jamás había visto. Sus ojos desorbitados me miraban con malicia aterradora, como si supiera lo que me estaba atormentando. El terror me invadió, y en mi desesperación supe que necesitaba deshacerme de esa criatura. Busqué remedios en internet, leí sobre hierbas amargas y métodos extremos, pero nada funcionaba. Cada día el gusano parecía alimentarse de mí y de mis miedos, y la voz continuaba susurrando, más fuerte y más insistente. Una tarde el pánico se apoderó de mí. Agarré un escarbaorejas y unas pinzas, decidida a hacerlo por mi propia cuenta. Pero al usar el otoscopio, me di cuenta que había un agujero e intuí que se había ido a mi ojo, ya que este me dolía tanto que ya no me importaba nada. Tampoco se asusten, no estoy loca. Me preparé para tomar una decisión que no tenía vuelta atrás, así que esterilicé unas pinzas, una cuchara y preparé el kit necesario para mi curación. Después de inyectarme anestesia, que adormiló la mitad de mi cara, con todo el coraje y las fuerzas que tenía, rápidamente tomé la cuchara y procedí a sacar rápidamente el globo ocular y cortar los músculos que lo sostenían. Mis manos temblaban, mi corazón latía fuerte y empecé a sudar frío, pero no me importó. Estaba allí, ese asqueroso gusano. Sin pensarlo tomé las pinzas y lo enganché por debajo de la cabeza. Sin importarme de qué estaba enganchado a mí, tiré de él y rápidamente dejé caer sobre él un poco de agua salina para limpiar la sangre y visualizarlo bien. Este estaba haciendo un gesto de dolor, pero con una pequeña sonrisa, enseñando esos pequeños dientes triangulares. Lo metí en un frasco de vidrio para llevarlo en mi escuela y así puedan examinar qué es. Tapé mi herida, me recosté en la cama, con el dolor, el frío y temblando con mis últimas fuerzas le llamé a mi mejor amiga para que me cuide. Le pedí que no me preguntara nada hasta que esté mejor. Sus cuidados y su compañía hizo que mi recuperación sea rápida y efectiva. La noté naturalmente preocupada, pero decidió no preguntarme nada y solo a darme su apoyo. Se quedó conmigo los 15 días de nuestras vacaciones. Ayer pude levantarme con más energía y dispuesta a llevar mi vida normal, pero de repente recordé el desastre que había dejado en el baño. Y al ver todo limpio le pregunté, pero ella me dijo que no me preocupara, que ya había limpiado todo, y me entregó el frasco de vidrio, pero con mi globo ocular, que evidentemente estaba dañado. Pero esa no era mi preocupación. Desesperada le pregunté dónde estaba el gusano que estaba dentro del frasco, pero ella me respondió que el frasco estaba vacío cuando ella llegó. Lo había encontrado en el suelo y procedió a lavarlo y a esterilizarlo. Mi cuerpo se llenó de un frío inmenso, pero traté de estar tranquila e imaginarme que simplemente se había ido. La noche estaba tranquila y me fui a dormir. Pero esta mañana empecé a sentir un dolor punzante, ahora en mi oído izquierdo, y la misma voz burlona diciéndome: Hola Dani,